Vamos a comenzar un aspecto del tema que vamos a tratar, un aspecto importante que tiene que ver principalmente con, digamos, dos temas que son complementarios. Por un lado, el rol del anciano y por otro lado, el rol de la congregación. Muy pocas veces se escucha acerca de esto, cuál es el rol del anciano, para poder comprender cuál es su labor. Y por otro lado, cuál es el rol de la congregación hacia el grupo de ancianos. Así que vamos a entender un poquito a través de la palabra qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a los ancianos, a su trabajo, como también qué es lo que la Biblia dice a la congregación que debemos hacer justamente en favor de los ancianos. Vamos a buscar allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice de esta manera. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante en la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta allí. El siguiente versículo va a hablar de justamente el rol de nosotros, de la congregación, hacia los ancianos. Entonces vemos allí como, en primer lugar, lo que va a decir Pedro es ¿no es cierto? Dice ruego a los ancianos. Sin embargo, como él es apóstol, ese ruego, digamos que es una expresión gentil, amable, pero no deja de llevar la autoridad de un mandamiento apostólico, justamente porque es el apóstol Pedro, así como también lo hace Pablo, como seguramente lo han hecho los demás apóstoles. Ellos están con esa tarea, ¿no es cierto?, de brindarse para los hermanos. Y el apóstol Pedro va a decir de esta manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y hay un aspecto importantísimo con respecto a lo que Pedro va a decir acá. Pedro no se pone en su rol de apóstol, ¿no es cierto?, en un lugar mayor o en un lugar superior. Tampoco lo hace en el rol de anciano, sino que va a decir, yo anciano, dice, y yo también, anciano también con ellos. Es decir, va a tomar a los otros ancianos como consiervos, ¿no es cierto?, aquellos que están a la par de él. Y es que esta es una primera verdad que muchas veces se ignora y cada vez se está descuidando más en distintos ámbitos. Se cree o se sobreentiende que en la iglesia hay jerarquía, ¿no es cierto? Hablan de pastores o pastoras, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás ya se habla de apóstoles, etc. Todo esto, en cuanto a nuestra época, digamos que no tiene un asidero bíblico. Sí lo es el tema de los ancianos. Pedro aquí se dirige a los ancianos y habla de su trabajo, habla del trabajo que van a realizar los ancianos, pero lo dice poniéndose al lado de ellos,
no como superior, aunque sigue siendo apóstol, pero no se pone como una persona superior, sino a la par, como un compañero de ellos. Y eso es importante de notarlo, porque justamente es el espíritu que va a marcar, ¿no es cierto?, a la iglesia misma. En la iglesia no hay jerarquías y tampoco hay escalafones de rango, sino que hay hermanos, compañeros, consiervos. Esto es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Pero ¿qué dice allí el apóstol Pedro, escribiendo esta carta? El versículo 2 comienza a describir cuál es la tarea que van a realizar los ancianos. Y dice, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Y ese apacentar tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado tiene que ver con buscarles alimento y por otro lado con mantenerlos o cuidarlos y llevarlos o conducirlos donde haya tranquilidad. Es decir, llevarlos donde haya tranquilidad y buen alimento. Esos dos aspectos son importantes, porque justamente el rebaño no es de Pedro, ni es de los ancianos, tampoco es de los apóstoles, sino que Pedro dice, es la grey, o es ¿no es cierto? Es allí bueno, son de Dios, justamente. Es la grey de Dios. No es de Pedro, no es de los ancianos, sino de Dios. Entonces dice, los demás ancianos, al igual que yo, tenemos que buscar que estén, ¿no es cierto?, seguros o cuidados y bien alimentados. Esa es la tarea que tenemos, dice Pedro. Y advierte, diciendo de esta manera, cuidando de esta grey o de este rebaño, no por fuerza. Es decir, no tiene que aquella persona que está en este oficio espiritual, no lo tiene que hacer forzadamente, es decir, no tiene que ser alguien que lo esté haciendo por obligación, ¿no es cierto? De ninguna manera podría ser aceptable que venga alguien y lo haga por obligación, sino que justamente este es un trabajo que demanda la voluntad de la persona. Es decir, que lo haga, como dice acá, voluntariamente. Es decir, que sepa lo que va a hacer, pero que lo haga voluntariamente. Que sea consciente del trabajo que tiene que hacer. Porque si lo hace por fuerza o por necesidad, entonces va a hacer mal el trabajo. Acá el apóstol vuelve a remarcar esto y dice, no por ganancia deshonesta, es decir, no para ganar algo, no para conseguir algo, ya sea material o ya sea algo no material, como por ejemplo la admiración de los hombres, el aplauso de los hombres, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los demás, no por estas cuestiones. Tampoco es espiritual que una persona lo haga, dice, por ganancia deshonesta, para ganar algo para su propia persona, ni material, y tampoco lo que tenga que ver con aplausos, honores, reconocimientos, ¿no es cierto? De ninguna manera, no lo debe hacer por estas razones. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con una actitud bien dispuesta, que cuando se presente la oportunidad de realizar una obra en favor del rebaño, de la grey, lo pueda hacer y lo haga con mucha voluntad, con alegría, con voluntad, con buen ánimo. Entonces dice, sino con ánimo pronto. Y vuelve a advertir de nuevo el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, el grupo de ancianos no son los patrones de la iglesia, no son señores de la iglesia, sino que son siervos de la iglesia. Por eso aquí Pedro dice, no como teniendo señorío, es decir, no poniéndose en un lugar
como si fuesen señores, ¿no es cierto? No como si fuesen aquellos que mandan sobre todo, sino como aquellos que sirven. Dice, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, los que están a vuestro cuidado justamente es la congregación. Y los ancianos, acá advierte el apóstol Pedro, no deben tener esa actitud de, ¿no es cierto?, ser personas que sean autoritarias, ¿no es cierto?, y que no escuchen a nadie y que, ¿no es cierto?, hagan de acuerdo a lo que sientan, a lo que crean, a lo que piensen, dejando de lado la Biblia o mal usando la Biblia igualmente. Si no dice, sino siendo ejemplos de la grey. En primer lugar, si van a enseñar algo, ellos también tienen que ser ejemplos del rebaño, de la iglesia, poniendo en obra lo que están enseñando y la forma que están, y por supuesto la forma de vida que ellos mismos están viendo en la palabra de Dios que es correcta, poniendo en obra esto, tanto en sus vidas como en su familia, de manera que, dice el versículo 3, sino siendo ejemplos de la grey. Y este ya es una responsabilidad grande, ser ejemplo de la congregación, volvemos a repetir, no como quien está por encima, no como quien se pone como alguien importante, supremo allí, sino como un hermano y en el conjunto de los ancianos, como hermanos que son coherentes, ¿no es cierto?, que enseñan y ya lo están haciendo. Ven en la palabra de Dios lo que es correcto, lo enseñan a la iglesia, pero también lo están aplicando en su vida. Es decir, lo aplican en su vida, lo enseñan a la iglesia y muestran el ejemplo también a la iglesia de esa manera. Y continúa diciendo, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice el príncipe de los pastores? Porque los ancianos, en su rol o en su trabajo, en su oficio espiritual, están cumpliendo el trabajo de pastorear o de apacentar. No es un título el pastor, sino que es un oficio y es un don. Entonces, en este caso es el oficio, ¿no es cierto? El oficio de anciano. Y este oficio requiere que los ancianos pastoreen, así como lo haría el príncipe de los pastores, es decir, el Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice Pedro a los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque han buscado el cuidado del rebaño, de la grey, y lo han alimentado, siendo conscientes de que es la grey de Dios y que tienen un príncipe de los pastores sobre ellos, como la autoridad máxima, que es el Señor Jesucristo. Es decir, saben y hacen conscientemente lo que es la voluntad de Dios hacia la iglesia. No con una actitud carnal de sentirse superiores, no con una actitud carnal de ser autoritarios, no con una actitud carnal de hacerlo forzadamente o, ¿no es cierto?, obligadamente, sino, como dice acá, con un ánimo pronto, bien dispuestos a hacer toda la obra. Entonces, acá nos habla justamente del anciano, ¿no es cierto?, cómo debe ser el anciano. Está hablando del anciano, pero la Biblia nunca nos habla de una sola persona como anciano, sino que nos habla justamente de más de una persona, allí en el grupo de ancianos. Esto lo va a decir y lo va a señalar Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1,
Tito, capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, la isla en la que habían estado predicando. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces dice, ¿cuál era la deficiencia de las iglesias locales en Creta? Recordemos que iglesia local es cada iglesia que se asienta en una localidad, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la iglesia de Jujuy, que compone varias iglesias locales de acuerdo a cada barrio, ¿no es cierto? Es una sola iglesia, pero en distintos barrios. Está en Mariano Moreno, ¿no es cierto? En otros barrios también, las iglesias del Señor, pero que componen una sola iglesia. Entonces dice acá, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué pasaba allí? Que no había un reconocimiento de ancianos. Es decir, los hermanos no eran maduros como para reconocer ancianos entre ellos. Y eso era algo deficiente en la iglesia. Eso debía corregirse. Una iglesia que quiera ser ordenada y que camine ordenadamente, no puede hacerlo si no tiene justamente este tema en orden, el hecho del reconocimiento de ancianos. Es por eso que Pablo lo deja a Tito para que enseñe a los hermanos justamente eh, cómo reconocer ancianos, y de esa manera él pueda confirmar allí qué hermanos van a hacer o ya están haciendo el trabajo de pastoreo. Y dice, cuando habla de establecer ancianos, justamente habla de eso, ¿no? De que Tito pueda enseñar a los hermanos, y los hermanos, reconociendo quiénes tienen este trabajo de apacentar, quienes están cumpliendo este trabajo, puedan reconocerlo. Hay algo que es importante notar, que es a través de la enseñanza bíblica que los hermanos van a reconocer los que van a tomar ese oficio espiritual de ser anciano. No es que alguien va a venir con el dedo y le va a decir vos sos anciano o vos sos anciano, ni tampoco es un voto popular de la iglesia, ¿no es cierto? Imaginemos esta dificultad, que en una iglesia haya 3, 4 familias, y esas 3, 4 familias dicen, bueno, votemos por fulano, ¿no es cierto? Sería un desastre todo eso. Por eso acá no habla de elegir, no habla de señalar, no habla de votar, sino que habla de reconocer ancianos, es decir, aquellos que ya están haciendo el trabajo, aquellos que sin buscar sin buscar ningún tipo de reconocimiento, ya están haciendo el trabajo, están ayudando hermanos, están, ¿no es cierto?, fortaleciendo a la iglesia, de las maneras que está señalando aquí la palabra. Dice, a ellos es necesario reconocerlo. Y luego va a decir acá, en el versículo 6, el que fuere irreprensible, todos los requisitos de un oficio. Y esto quería señalarlo. El ser anciano no es un don, sino que es un oficio espiritual. La vez anterior hablábamos de los dones, ¿no es cierto? Cómo los dones comienzan o se dan al momento de la conversión y nos acompañan toda la vida, hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Esos son los dones espirituales. Los oficios espirituales tienen que ver, ¿no es cierto?, con un llamado del Señor, con la preparación que el Señor hace. Sin embargo, no van a ser hasta que el Señor, ¿no es cierto?, nos llame a la presencia, sino que van a tener un tiempo de duración. El oficio espiritual, a diferencia del don, cumple un periodo. Por ejemplo, muchas veces se ha visto llamar a ancianos a hermanos que ya estando con una edad avanzada, 80, 90,
llegando a los 100 años, siguen buscándolos con situaciones de la iglesia, y muchas veces los hermanos, haciendo tremendos esfuerzos, tienen que, ¿no es cierto?, solucionar temas y aspectos que ya le corresponden a hermanos menos adultos, o digamos con un poco más de capacidad en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces se ha creído que el anciano es anciano hasta que muere. No, el anciano es anciano hasta que puede cumplir su rol y su oficio de ser alguien que pastorea a la congregación, ¿no es cierto? En el momento que ya no puede, por la edad, por alguna enfermedad, por alguna situación en su vida, entonces, ¿no es cierto?, hasta allí llega su oficio. En cambio, el don sigue adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia. Un ejemplo muy lindo de esto fue el hermano Carlos Morris. El hermano Carlos Morris, por ejemplo, él en su don de maestro de la palabra, él lo siguió ejerciendo hasta los últimos días de su vida, ¿no es cierto? Sacó libros y tiene libros todavía por sacar, por supuesto ya lo hará seguramente la esposa, pero el hermano siguió hasta los últimos días de su vida siendo o ejerciendo su don espiritual. Pero como anciano, ya hace bastante tiempo que había dejado de ser anciano. Cuando él ya se vio bastante limitado en cuanto a la salud o en cuanto al tiempo, entonces dio paso a los otros hermanos que venían detrás, ¿no es cierto? Y es hermosa digamos, el ejemplo, porque allí se nos muestra cómo y de qué manera tiene importancia este oficio del anciano. Y allí el apóstol Pablo, también siguiendo con este tema de la importancia, va a decir de esta manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo va a reunir a los hermanos ancianos y va a hablarles de esta manera, porque Pablo se despedía, ya no los iba a volver a ver, de manera que les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces dice, miren y cuiden de su vida espiritual, porque si ustedes están mal espiritualmente, obviamente la iglesia iba a estar mal. Entonces les dice, cuiden de su vida espiritual y cuiden del rebaño, y no dice en que ustedes mismos quisieron ponerse, en que fue un impulso de ustedes, sino que allí dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos significa, es una palabra del griego que significa sobrevedor, es decir, aquel que tiene una visión desde lo alto, por supuesto, para cuidar. Siempre en la imagen de un pastor, ¿no es cierto?, de un siervo, que está cuidando a su rebaño y que se pone en lo alto para ver dónde hay mejores pastos y dónde hay lugares tranquilos y sin peligro, para llevar por allí al rebaño. Entonces no está hablando de alguien que tiene un título, sino alguien que está realizando una tarea. Supervisor o sobrevedor significa aquel que mira desde lo alto, para ver dónde hay un lugar tranquilo y donde hay mejores alimentos para el rebaño, agua, alimento. Entonces dice que el Espíritu Santo los ha puesto para este oficio. Y volvemos a repetir, no es que ellos se postularon, ni tampoco hicieron campaña, no es que los hermanos lo eligieron, sino dice que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Y cómo ha hecho eso? Justamente formando en ellos una vida espiritual sólida que los demás hermanos puedan reconocer y sin ningún problema,
sin ningún inconveniente digan, sí, el hermano hace el trabajo, el hermano eh, realiza esta obra de pastoreo, sin que nadie fuerce nada, sin que nadie obligue nada a nadie. Lo pueden reconocer. Entonces dice, apacentar la grey de Dios, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, apacentar es lo que decíamos hace un momento atrás, es llevar a lugares tranquilos y donde haya alimento y agua necesario para el rebaño. En el caso de la iglesia es conducirlos mediante la palabra de Dios para que en la congregación podamos recibir las bendiciones de Dios y de esa manera, agradando a Dios, el Señor pueda bendecir a su pueblo, ¿cierto? Y además alimentarlo siempre con la palabra de Dios, nunca con lo que la persona piensa, cree, supone, entiende, sino con lo que Dios dice. El verdadero alimento es la palabra de Dios. Y la verdadera sabiduría es conducir, o la sabiduría espiritual es conducir a la iglesia hacia lugares tranquilos o mantener la tranquilidad en la iglesia. Entonces dice acá, eh, apacentando la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En primer lugar dice que la iglesia, como decíamos también atrás, no es de los ancianos, de ninguna manera. La iglesia no es pertenencia de los ancianos, sino que es pertenencia del Señor. Y un anciano espiritual, lo primero que va a reconocer es eso, que la iglesia es del Señor y tiene que servir a la iglesia sabiendo que sirve al Señor, ¿cierto? Y si sirve a la iglesia no puede ponerse nunca como, ¿no es cierto?, alguien superior, sino como un siervo. Y por otro lado dice, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Tiene que darle el valor que Cristo le dio a la iglesia. Y dice, Cristo ganó o compró a su iglesia mediante su sacrificio, el derramamiento de su sangre. Entonces, un anciano espiritual siempre va a ver a la iglesia como algo valioso y como algo que tiene un valor eh, que no podemos expresar con palabras, porque costó la misma sangre de Cristo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vemos allí que esa es la valoración que va a hacer un anciano. Mirar a la iglesia y ver que la iglesia fue ganada y fue comprada por Cristo a precio de su sangre. Entonces, ¿qué va a hacer un anciano? Si sabe que la iglesia es del Señor y que vale tanto a los ojos del Señor, es cuidar a la iglesia, amar a la iglesia, es buscar el bien de la iglesia, de los hermanos, ¿no es cierto? Sin ponerse por encima, sino poniéndose muchas veces debajo y para ser un siervo del Señor. Por otro lado, justamente allí en la primera carta de Pedro, el capítulo 5 lo habíamos visto, nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El trabajo de los ancianos es un trabajo tremendamente, podemos decir, duro. Duro, no porque el Señor no haya preparado a los que van a ser ancianos, sino principalmente por la tarea que realizan. Porque muchas veces como congregación no solemos tener ese aprecio por los hermanos, no solemos tener ese acompañamiento, y no sabemos cómo expresarle nuestro cariño, o no sabemos cómo ayudarlos,
reconozcamos que los ancianos son hermanos y que como hermanos necesitan también del don que tenemos. A lo mejor eh, algún joven tiene el don de animar, ¿no es cierto? El don de la exhortación, de animar a los hermanos, pero piensa que el anciano nunca necesita un ánimo, nunca necesita brindarle ánimo o de brindarle o expresarle nuestro cariño. Y la mayoría de los hermanos actuamos así muchas veces. No los estimamos, no les demostramos ese cariño, ese afecto como hermanos, y pensamos que ellos no los necesitan. Sin embargo, sí lo necesitan. Es por eso que acá el apóstol Pedro dice que los ancianos no esperen un reconocimiento acá en la tierra, sino que dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, allí va a ser, dice, el momento donde ellos van a recibir su recompensa. En esta tierra no tienen que esperar ni bienes materiales, ni tampoco bienes sensibles para el alma, como decíamos hace un momento. No deberían hacer este trabajo porque van a ser más queridos o van a ser reconocidos o aplaudidos, sino por amor al Señor y por amor a la iglesia, ¿no es cierto? Sin embargo, no está de más demostrar ese afecto, demostrar ese cariño que como hermanos necesitan. Y por supuesto, ese ánimo, ese acompañamiento que se puede dar a los hermanos que realizan una obra espiritual, ¿cierto? Como hemos visto, hermanos que son siervos, hermanos que se ponen debajo de los demás para que justamente puedan acompañar a la obra, hermanos que se ponen allí a ver dónde están los mejores lugares donde puede ir la iglesia, donde va a estar bien la iglesia y donde van a poder ser alimentados de la mejor manera. Son hermanos muy, muy apreciables cuando el Señor los pone, cuando el Espíritu Santo los pone. Y nosotros como iglesia, ya vamos a ver en la próxima clase, cuál es el rol que tenemos hacia ellos, eh, cuál es nuestra tarea hacia los ancianos. Decíamos, perdón, decíamos que si bien los ancianos no tienen que esperar nada acá, sin embargo la iglesia sí debe y tiene eh, que tener un cuidado hacia ellos. Y como decíamos, vamos a ver en la próxima clase cuál es justamente la tarea que tiene la iglesia hacia los ancianos. Otro aspecto que es importante de ver en cuanto a los ancianos es la familia. El anciano no está llamado a ser anciano allí, ¿no es cierto?, de buenas a primeras, sino que hay todo un grupo de requisitos para que cumpla su oficio. Recordemos, es un oficio espiritual. Y entre ese oficio espiritual, allí, 1 Timoteo 3, perdón, 1 Timoteo, ya te digo, sí, primera carta a Timoteo 3, después en la carta a Tito también lo señala, la carta a Pedro que hemos estado viendo, el capítulo 20, es un capítulo hermoso, de Hechos de los Apóstoles, donde también habla el apóstol Pablo cómo deben comportarse los ancianos, pero en estos requisitos habla de la familia. Y dice, por ejemplo, habla de la esposa, y dice, primera a Timoteo capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, lo que es necesario no puede ser puesto de lado, es necesario. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleador,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o es decir, una persona recién convertida, no una persona recién convertida, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y este pasaje es interesante porque dice, no alguien que recién comienza. ¿Por qué? Porque puede caer, dice, eh, no sea que envaneciéndose, es decir, piense que va a ocupar un rol alto, un rol sobre los demás. Y este es el problema, ¿no es cierto? Que aquel hermano que no entiende, sea neófito o no sea estudioso de la palabra, muchas veces va a mal entender pensando que ser anciano significa estar encima de los demás, controlar a los demás o ser como una especie de señor allí. Y de ninguna manera, dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Que quiso ser semejante a Dios y poner un trono paralelo al de Dios. Entonces vemos allí cómo Satanás fue condenado por querer ser semejante a Dios o parecido a Dios, teniendo, ¿no es cierto?, un gobierno propio de él, lejos de Dios. Entonces dice, no alguien que no entienda esta labor, para que no obre como obró Satanás. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todos los requisitos que menciona aquí, primera a Timoteo capítulo 3, son necesarios. Es decir, no pueden ser dejados de lado, son necesarios. Y como estos requisitos son necesarios, allí también vemos a la congregación, porque si bien esto es necesario que esté en la vida del anciano, pero nosotros como hermanos en Cristo y siendo hermanos, eh, por supuesto de los hermanos que están como ancianos, tenemos que ayudarlos a ellos a mejorar, porque también tenemos dones que les sirven a ellos y necesitan de nuestros dones. Entonces, todo esto con la ayuda igualmente de la congregación. Pero decíamos, habla de la familia y dice que sea marido de una sola mujer, es decir, que tenga una vida ordenada en cuanto a este aspecto. Por otro lado, dice que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, que tenga a sus hijos en orden, que no sean personas desordenadas, que, ¿no es cierto?, viviendo bajo el techo del padre o de los padres, viviendo también sustentados por los padres, ellos se desvíen por cualquier lado, tengan una actitud totalmente mundana, ¿no es cierto?, carnal, sino que si viven bajo su techo, si están sustentados por los padres, también deben estar, ¿no es cierto?, obedientes a sus padres y deben comportarse de acuerdo a la vida cristiana que sus padres están eh, mostrando allí en el hogar. Entonces vemos allí que, decíamos, es eh, bastante grande la responsabilidad del anciano, necesita mucho la ayuda y la asistencia del Señor y también necesita nuestro acompañamiento como hermanos. ¿Para qué? Para que justamente ellos puedan realizar una obra correcta, una obra eh, con alegría, con gozo, sin esperar nada aquí. Sin embargo, teniendo la esperanza de que cuando aparezca Cristo, el Señor les diga, bien, han hecho bien. Ese es el mayor anhelo de un anciano espiritual, esperar que Cristo los apruebe, esperar que Cristo les dé su recompensa y no esperar qué es lo que pueden conseguir
o qué pueden hallar en este tiempo. Es por eso que hay un aprecio enorme que debemos tener hacia los ancianos. Y de esa manera también, por supuesto, orar y brindarles a ellos, de acuerdo al don que tenemos, nuestro acompañamiento, nuestro compañerismo, nuestro aprecio, nuestro afecto. Así que, pero decíamos, vamos a ver el jueves que viene, Dios mediante, eh, el rol de la iglesia para con los ancianos. Así que, bien, Avi, quedamos hasta aquí con el mensaje y bueno, que el Señor nos bendiga.